Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander para Colombia y el mundo, porque nos ven en el mundo. Como en el mundo los ven, gracias infinitas, Dios les bendiga grande y abundantemente a quienes a través de nuestro cable operador Digitel Conecta, las redes sociales, nuestro canal en YouTube, el Face, nos permiten ingresar a sus hogares, en China y hasta en la Cochinchina, allá en Europa, en Argentina, en Chile, en tantos lugares donde dejó alumnos un maestro que durante 46 años impartió cátedra, imagínense ustedes. Vamos a detenernos hoy con una comunidad que tiene muchísimo que ver con lo que son muchos, pero muchos profesionales, todos prestantes. Ya les voy a decir de qué. Profesor licenciado Jorge Eliezer Delgado Gelbes, profe, ¿cómo le va? Me encanta saludarlo y muchas gracias por venir. Sí, gracias David. Es una alegría poder compartir con usted estos momentos y poder encontrarme para el mundo y con una prestigiosa empresa de la cual también soy usuario a nivel de televisión rural. Bueno, allá a todos, toditos, todos los vecinos del profesor Jorge Eliezer Delgado Gelbes, quiero hoy públicamente confesarme con ustedes y decirles que a ganas que tenía, a pie juntillas le había solicitado a nuestro buen Dios que me diera la dicha y la fortuna de en vida, hermano, en vida, poder charlar, poder hablar y en cierta medida un pequeño y muy merecido homenaje para un profesor que se lo merece todo. Profesor Jorge Eliezer Delgado Gelbes, profe, como le decían, bachiller del Balbino García. Sí, yo tuve la oportunidad de graduarme en la 4ª promoción del Colegio Balbino García. Yo vivía en el campo y me tocaba de Guatiguará acá a la calle 10, donde era el Balbino, desplazarme para recibir los conocimientos que excelentes maestros y excelente director de la época, don Leonidas Pico Galvis, nos dejó y nos dio la oportunidad de poder nosotros seguir manteniendo esa situación de poder llegarle a la gente, porque yo soy bachiller humanístico. Profesor, voy a probar su memoria. Facilito allá a los vecinos, voy a probar la memoria del profesor Jorge Eliezer. 10 compañeros que se graduaron con usted y 10 profesores de los que usted fue alumno en el Balbino, así de sencillo. Sencillo. Dentro de los compañeros que se graduaron conmigo está prestante, actor y director de teatro Carlos Augusto Pereira Martínez. Al maestro Carlos Augusto, un abrazo, aquí estuvo y nos acompañó. Oscar Socarrás, también un excelente jugador de fútbol. Por supuesto que así es. Estaba también Iván Lozada, también estuvo con nosotros compartiendo. El profesor y él Lozada. terminó, y él se pasó últimamente y terminó en la normal también. Correcto. Estuvo Fernando Romero, que también, Jorge Arenas, Eduardo Arenas. Hubo un bachiller que era bastante conocido y era uno que estuvo en la mesa, que está en la mesa de los santos, Alejandro Gómez. Él estuvo también con nosotros acá en el Balbino. Carlos Ramón Uribe Peña, Eduardo Peña Gómez. Todos esos compañeros compartieron con nosotros. Esperanza Bueno. Hasta ahí, doña Esperanza Bueno. Vamos con los profesores, mi querido. Con los profesores, rector Leonidas Pico. Sí, señor. Eso, un eminente pedagogo. Sí, señor, total. Fue quien inventó, para que muchos de Piedecuesta no saben, que fue el que escribió el himno del Balbino García. Bueno, ahí lo tienen, respuesta dicha. Y estaba también una excelente secretaria, doña Teresa Chacón, también eminente persona. Dentro de los profesores estaba el profesor Blanco, Rogelio Mantilla, estaba también... Rogelio Mantilla Jaimes. Estaba un profesor de inglés, Abdénago Carreño. Sí, lo reconozco. Estaba Noel Navas,
Total. Tuvo un tiempo Arnulfo Blanco. También tuvimos un excelente deportista que nos influyó mucho en el deporte, que fue Gonzalo Alvarado, que es profesor de educación física. Él inventaba con su ciclismo, pero nosotros fuimos futbolistas. Pero la berraquera nos incentivó a ser deportistas. Allá todos los egresados en esa brillante historia del primero departamental, hoy municipal, glorioso Balbino García, un abrazo, mi admiración, mi cariño y mi profundo respeto por la familia del Balbino García. Estudios profesionales, auxiliar de ingeniería, topografía y construcciones civiles, unidades tecnológicas de Santander, 1965. ¡Ojo! Licenciado en topografía, Universidad Industrial de Santander, especialista en gestión de la educación media técnica de la UP, ¿no? Pero, aclaro, Universidad de Pamplona. Adelante, profesor. Sí, eso fue una situación de ya en la parte de especialización, porque yo trabajaba en un colegio técnico y gracias a la comunidad salesiana que realmente aporta mucho al bienestar de la parte académica del país. Ellos nos regalaron unos cursos de cuando empezamos a jugar con la tecnología. Nosotros fuimos los primeros que hicimos curso de tecnología en el país. Fuimos 300 docentes que nos pagó la comunidad salesiana y nos trajo profesores de Alemania, de Bélgica, y nos pagó un estudio que se llamó Profortes, el proyecto de formación técnica para educadores técnicos. Únicamente tuvimos la oportunidad, todos los egresados, todos los profesores que hacíamos parte de la nómina del salesiano, tanto en todo el país. Y porque ellos tienen en el mundo 248 colegios salesianos y todos tienen ese mismo pensum de llegar a la parte más necesitada, la gente más necesitada realmente. Bueno, el profesor Jorge Eliezer Delgado Gelbes únicamente elaboró durante 46 años área de matemáticas en el Colegio Salesiano. En esta cámara, profe, en esta cámara, está toda la comunidad salesiana. Algo por decir, gratitud, algún mensaje a quienes fueron sus estudiantes, sus compañeros en condición de profesor, sus directivos, sus superiores allá en el Colegio Salesiano durante la bicocaíta de 46 años. Realmente el paso con la comunidad salesiana fue un paso demasiado hermoso, demasiado formativo, porque nosotros, la comunidad salesiana tiene dentro de su haber en la parte educativa el proyecto de formación que es únicamente salesiana, que es la educación preventiva, que eso es de San Juan Bosco. Es un modelo educativo únicamente de los salesianos, para los salesianos y para la gente más necesitada. Entonces nosotros hicimos parte de ese proyecto y de ese programa y realmente me entusiasma, me llena y me da alegría que me recuerden que nosotros realmente dejamos una semilla grande para el país. Una semilla donde se está impartiendo educación a la gente más necesitada realmente y donde se les hizo la formación técnica, porque los salesianos siempre se preocuparon fue por el hacer para que el estudiante pueda mantenerse y él mismo proyectarse hacia la vida. 10 nombres de 10 sacerdotes, hermanos lasallistas, superiores, 10 nombres de 10 profesores que durante 46 años estuvieron ahí en el Salesiano y otros 10 alumnos de esos que usted tuvo, unos que son hoy que exalcaldes, que alcaldes, que jugadores, que profesionales, lo escucho. Bueno, dentro de la parte de directivas, realmente tuvimos nosotros unos eminentes sacerdotes que comparten realmente el producto de la fe con el producto de la educación. Fe y educación. Porque realmente
la comunidad salesiana se ha preocupado por el trato de la persona, más que por las ciencias, más por la persona, teniendo en cuenta que debe ser buen cristiano y honesto ciudadano. Esa es la filosofía de nuestra institución salesiana. O sea, el ser humano, profesor. Exactamente. Y dentro de los directivos hay unos muy buenos. Fue el padre Jorge Verano Lucas, que ya dejó de existir. Estuvo el padre Rafael Umaña, que también dejó de existir. Está uno de los importantes que le dio mucho impulso a los salesianos en la parte deportiva, que fue y que dio la vida por muchos de los deportistas que representan nacionalmente y mundialmente al Colegio Salesiano. El padre Javier Castaño, él invirtió, casi la plata la invirtió fue en el deporte. Hizo gimnasios, hizo mucha formación para la parte deportiva. Luego vinieron otros sacerdotes que también tuvieron bastante, ¿cómo le dijera yo? Bastante ahínco en que eso siguiera por la parte técnica, pero el gobierno, lástima que dejó atrás la educación técnica y por eso siempre se dice que la educación ha bajado un poco, sí, porque no se proyectó hacia donde venía, hacia la parte tecnológica y técnica, sino se quiso llevar una educación casi mediada para todos los ciudadanos, cuando los salesianos tenían formación para la vida, formación para el trabajo, formación para la creación de empresas. Esa era una de las bases que tenían los salesianos, no llegar a ser empleados, sino forjar empresa. Hoy, con el licenciado Jorge Eliezer Delgado Gelbes, también queremos hacer un reconocimiento a la comunidad salesiana. Donde quiera que exista, que se encuentre hoy un salesiano, un abrazo. Gracias por tanto a directivos, a profesores, a estudiantes, a padres de familia. ¿Cuántos se imaginan que serán los amigos del profesor Jorge Eliezer Delgado Gelbes, 46 años en el Salesiano? No me escurra el bulto, profesor. Hagamos memoria. Compañeros, profesores. Compañeros, excelentes personas. Isidoro Corredor Rojas. Isidoro Corredor Rojas. José Alfredo Boacá. Hay un profesor que muy bueno para la música, el profesor, lástima se murió también, el profesor Albernia. Sergio Sarmiento Gómez. Estuvo también Fabio Gómez. Fabio Gómez Sánchez. Sánchez. Bajito, entrenador de baloncesto y de la UIS. Dirigió a todas las mujeres mayorcitas en baloncesto que tienen base, las dirigió el profesor Fabio Gómez Sánchez. Un abrazo. Abel Picón Gómez. Estuvo también Roberto Rodríguez Liébano, Omar Suárez Solano, sí, músico. Señor. Sí, señor. Irene Medina, de Piedecuesta. María Elena, la esposa del doctor Camacho, también que de Piedecuesta. Luis Carlos Gómez. Víctor Méndez, Eduardo Carreño. De las personas más importantes que tuvimos nosotros ahí en el colegio. Y realmente uno dice, ¿cómo le hacen falta a sus compañeros? Aunque nosotros ahora de pensionados tenemos un grupo y el cual nosotros también nos encontramos nuevamente y podemos hacer intercambios de conocimiento. Un abrazo al grupo de pensionados salesianos, al ingeniero Abel Picón Gómez, a su esposa, mi prima, la profe Sofía, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Un abrazo y cómo los quiero, profesor Abel. Alumnos, a ver, hablemos de alumnos. Alumnos, tenemos, dentro de ellos hay un sacerdote que fue alumno nuestro, el padre Peña.
Está el padre párroco también de contratación, que fue exalumno nuestro también. Tenemos el exalcalde de Piedecuesta, que realmente pues hizo un trabajo no como hubiéramos querido, pero también supo llevar el municipio. ¿Quién? Espere. Exalcalde de Piedecuesta. Anterior a Navas, Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez, no. no. Fernando Moreno Rojas tampoco. El siguiente. Luz Joel Valero Sáenz. No, después, espere. Bueno, entonces Jorge Armando Navas. No, el otro. Dani Ramírez. Uy, se me olvidaba. Dani Ramírez. Y el hermano también fue exalumno salesiano. ¿Qué otros exalumnos? El exalcalde de Río Negro, que de José apellido Alberto Aldana. Sí. El doctor Aldana. Y así, pues, son los personajes más o menos que han llevado la parte política dentro del ambiente salesiano, pero hay personajes también que se han dedicado a la situación de educación. Mi mismo hijo, que tiene su preparación tiene una empresa llamada Ingenius, pero es para preparación de docentes, para preparación de alumnos, para preparación de exalumnos, en la parte académica y pruebas IFES y pruebas ECAES, y formación de maestros para las pruebas también. Hoy, después de muchos años, profesor, le voy a contar una infidencia. Una señora de Piedecuesta, que tampoco la nombro porque no viene al caso, un día me dijo: don David, lo vi hablando con el profesor Jorge Eliezer Delgado Gelbes. Es que mi hijo estudia en el Salesiano y le va a regular tirando a mal en lo que son las matemáticas. Ya que usted es amigo, ¿por qué no habla con él? Entonces yo le dije: señora, el tema de las matemáticas tiene solo un pequeño problema. Que para usted estudiarlas tiene que entenderlas. Si usted no entiende, por Dios no estudie porque pierde el tiempo, tendría que memorizarlas. Ponerse a memorizar para cómo derivar, por ejemplo. Imposible. Oiga, a esta señora le ha buscado la comba al palo un profesor, iba a la casa, empezó a explicarle, el muchacho se motivó y después me la encontré y me dijo: mi muchacho es de lo mejor allá en matemáticas. Y yo no tuve la necesidad de hablar con el profesor Jorge Eliezer Delgado Gelbes porque era cuchilla ya. Cuchilla, usted tenía fama de cuchilla, ¿no? No, la cuestión es la siguiente, David. Cuchilla. Dentro de la situación, uno en la vida debe dar el ejemplo. Total. Para poder recibir. Total. Esa el misma respeto situación. se da para poderlo pedir. Entonces, cuando usted empezó, yo empecé, fui muy vertical. En la exigencia de que te debían que pensar. Porque es que la matemática, mientras usted no piense, no puede hacer nada. Porque las operaciones, para eso hay calculadoras. Pero el pensar, el saber hacer, está en uno. Entonces, ¿qué les decía yo? A los muchachos siempre les dije algo. Les dije: mientras ustedes no entiendan una lectura, nunca van a resolver un problema. No, total. De acuerdo. Y entonces esa es la situación, porque yo les decía: mire, es que el problema de una operación, para eso está la calculadora. No hay problema. Pero ya el saber cómo debe hacer para asumir y llegar a eso, usted tiene que pensar. A mí me dijo un profesor de geometría que era ecuatoriano, ya murió. Como en la segunda clase, porque me levanté la mano y pregunté, y todos soltaron la risa. Y el profesor, que era ecuatoriano, dijo: Lizarazo, lo felicito, Lizarazo. Cuando el estudiante pregunta es porque algo entiende. Cuando no pregunta es porque no entendió ni papa.
Si quieres aprender, aprovecha que tiene quien te explica. Si teniendo quien te explica y no es capaz, mucho menos cuando le toque solo, hágase aquí adelante en el primer pupitre y preste atención. Cuando suena el timbre, sale y juega. Ah, profesor Espinosa, cuánta gratitud. El profesor Jorge Eliezer Delgado Gelbes, 46 años en el Colegio Salesiano, bachiller humanístico del Colegio Balbino García en Piedecuesta, auxiliar de ingeniería, licenciado en topografía de la Universidad Industrial de Santander. Báileme ese trompo en la uña que conozco historia de la UIS, pero yo debo hoy contarle, don Héctor, que no sabía que la Universidad Industrial de Santander tuvo licenciados en topografía como egresados. ¿Cómo ve la cosa? Sí, la situación se presentó porque habían algunos que estábamos trabajando con la parte de educación, pero también estábamos ejerciendo la profesión. Entonces, cuando se hizo el estatuto docente, nosotros tuvimos la necesidad de presentar una licenciatura, presentar una licenciatura para poder subir al escalafón. Entonces, la universidad dio ese espacio a los electromecánicos, a los electrónicos y a los topógrafos. Y todos salimos egresados de la UIS como profesionales en ese aspecto. Y pudimos nosotros, que incluso en Santander no hay sino 5 licenciados en topografía. No me diga. Sí, no hay sino 5 personas. Pues vea usted, desempolvando, como lo hicimos acá con la ingeniera Cecilia Reyes de León, nos dijo los primeros egresados en Colombia en condición de ingenieros mecánicos, petroleros y metalúrgicos son UIS. Fue la primera universidad que tuvo esas facultades. No sabía tampoco que, por ejemplo, ella fue la primera mujer egresada como ingeniera, la doctora Cecilia Reyes de León, después rectora y demás. Vamos a pasar la página porque vamos al corte, don Héctor. Yo le voy a enviar una promocioncita que tenemos de Torcoroma Ecoglamping, ya se la envío. La promoción de David Lizarazo Castillo tiene la palabra, que es una bendición de Dios, y del especial que realizaremos este lunes 19, festivo del campo. Yo soy un convencido que si nosotros le hubiésemos prestado la atención, le hubiésemos dado el sitio y el lugar que le corresponde al sector rural, el país y el mundo sería diferente. Conozco algunos lugares del mundo donde a ese héroe, a ese hermano del campo, se le da trato preferencial como debería ser. Privilegiado. No discriminatorio como me tocó vivir a mí. Campeche, campesino Lizarazo, que se montaba usted en el bus urbano, iba una niña bonita y lo primero que hacía era pararse porque uno le olía feo. Pero niña, usted viviendo aquí en la ciudad, siendo citadina, lo que no le huele mal es la yuca, la papa. Eso sí no. ¿Qué tal nosotros sin el campo? Pregunto yo. Entonces, don Héctor, yo le envío todo esto ahorita. Vamos al corte, pasamos la página, porque ustedes observan el balón, el profesor volaba palo a palo. El profesor fue arquero, tuvo club Guatiguará. Ay, eso sí que daba guerra. Yo recuerdo esos hexagonales, en esas reuniones, y aparecía el profesor Jorge Eliezer. Aparecía el profesor que ya murió, Luis Alberto Ramírez Nocua, de grata recordación. Allá en la eternidad, un abrazo, profesor. Aparecía también Wilson Chaparro. Ay, es que yo considero que la multa es muy barata por la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Hay que subirla al triple, decía don Edgar Borges, aprobado únicamente para los jugadores del equipo. No, yo no. Imagínese usted, con esas figuras, le estoy nombrando 3 de 6 que le tocaba a uno torear allá. ¿Quién era capaz de manejarlos? Don Edgar Borges Sarmiento. Ay, qué grandeza la suya, manejar. Eso parecían pájaros locos todos.
El Seminario San Alfonso nos invita a la gran peregrinación del 6 al 13 de octubre. Basílica del Señor de los Milagros, Buc, Santuario de las Lajas y Laguna de la Cocha, Nariño, Ciudad Blanca de Colombia, Popayán, Cementerio del Tulcán, Ecuador, Museo del Carnaval, Pasto, Parque del Café, Quindío, Hacienda La Recuca, Calarcá. Incluye alimentación, hospedaje de excelente calidad, entradas a sitios turísticos, transporte último modelo, valor 2.600.000. Separa tu cupo con 500.000 pesos al 320-647-0551 o al 312-298-3828. Digitel conecta. Fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. El campo santanderiano llora su suerte en la tierra, una mirada con dolor, con tristeza que se aferra a cada vida que parte, a cada sueño perdido. Se siente en el aire suave una historia sin olvido. Y fuímonos. ¿Nace usted en el Balbino como arquero, profesor? Sí, gracias al difunto Chaparro también, un profesor que había, que pues yo era muy bajito, pero volaba. Por eso le decían así. Y había un arquero grandote que era Fernando Romero, Sí, señor. que es alto, y ese era el arquero del Balbino, ese era, claro, eso entonces... Titular inamovible. Titular inamovible, entonces nosotros con una camisetica de Postobón ahí en esa época, pues ahí esperando que la oportunidad. Esperando la oportunidad. Y se dio ese día que estábamos jugando contra la Normal y los duelos Normal-Balbino. No, eso era como en el Ese- Bucaramanga, Santander Tecnológico. Uy, Claro. eso era de muerte. Sí, claro, entonces ese día íbamos perdiendo 2-1 y el partido estaba bastante apretado. Entonces el profesor Chaparro llegó y me dijo, pase al tablero usted allá, a los palitos. Y Sale Romero. Salió Romero y le ganamos, Dios gracias, ese día a la Normal. Quedamos el partido 4-2 y fue de gloria. El Y ahí debut. de ahí empecé a ser titular y nunca volví a ser suplente. Hablemos de clubes en los que usted participó en Piedecuesta. En Piedecuesta, el primer club que yo estuve en Piedecuesta fue el Amenaza Verde, que estuve por unos días en el Amenaza Verde, luego ya empecé con el equipo de... Reinaldo Albornoz primero. No, antes de Reinaldo Albornoz había un señor, Rodrigo Rosas, Rodrigo Rosa. que él empezó y me vio tapar y me dijo que tapara con el equipo de él, Independiente. Y empezamos y de ahí pasé a Gómez y Hernández. Gómez Hernández. Gómez Hernández. De ahí pasé, ya jugué con Corsarios también. Uy, Y después sí le tapé al combinado. uy, ese Que el combinado 74, que fuimos campeones todas las veces que quisimos. Nómbreme jugadores del combinado, profesor, porque yo llegué y ya estaban combinados aquí en Piedecuesta cuando yo llegué. Claro, Eso era una banda. Estaba Vicente Russo. Vicente Russo Duarte, un abrazo al doctor. El difunto Mojicón, Jorge Uy, Mojicón. No. Estaba el difunto Edgar Helves. Uy,
Ludwig Flores, El profe, el licenciado Ludwig Flores, que Chorro. la vendía como uno. Chorro, Chorrito. Chorro, Hernando Aguilar, Tony Aguilar. Tony Aguilar. Estaba Luis Aguilar. Eso era Una partido, bandola. una banda que No. cuando fue a la selección en el 74 sacaron la selección Piedecuesta, de los 22 jugadores, 20 fuimos a la selección. Ahí. Técnicos, profe, que usted haya tenido. Pipa Solarte, Álvaro Solarte Lucumí, excelente ser excelente humano, gran humano. persona, allá en la eternidad. Profe, gracias por tanto. Américo Montanini. Américo Montanini, la bordadora, también en la eternidad. Cuando estuve en el MLE, a Bianchi. Uy, había A Bianchi en el MLE. Yo fui emeleco. Juegan los emelecos. Sí, claro, ahí en la Marte nos dimos gusto. Luego también jugué con Coca-Cola, con Jaime Arenas. Uy, Luego pasé al Bucaramanga nuevamente. Ya en el Bucaramanga fue donde más nos hicimos, que ya estuve con el doctor, con Pinarelli. Y ya Víctor estuvimos, José Antonio Pinarelli Pinarelli. y Zurralde. incluso él fue uno de los que más influyó en la situación de uno. Pero tenía una situación que fue el día que me desmoralizó, fue que o usted sigue el deporte o sigue la universidad. Entonces, no sé qué le pasó ese día al profesor, porque en ese entonces el fútbol no daba para uno ser profesional. El fútbol no daba para nada en esa Nada. época y alineaban 5 extranjeros, 4 Sí. nacionalizados. ¿Quiénes estaban de arquero en el Bucaramanga cuando usted llegó? Estaba Miguelucci. Miguelucci. Tuvo, que fue incluso suplente mío un tiempo, Roberto Riquelme. Roberto Riquelme pasó. Roberto, estuvo el de San Gil, Chucho Suárez. Suárez. Por ahí Quique Moreno también. Con el Quique, no, él ya estaba en Manizales, él estaba en Manizales. Nosotros fuimos en el 75, tuve esa grandiosidad de ponerme la camiseta de Bucaramanga en esa época de titular, cuando se vino el Nano Prince para Bucaramanga, que fuimos a jugar con la selección de Ocaña, y como era la despedida de Prince, pues llevaban el equipo profesional y dio la casualidad que el profesor me puso de titular. ¿Quiénes fueron en ese equipo allá, Ocaña? En Ocaña estuvo... estaba un ingeniero de la UIS también que jugaba muchísimo, que era un delanterazo, pero no sé por qué él no siguió el fútbol, pues lógico. ¿Sería Barajas por ahí? No, Rondón. Ah, Rondón chiquitico, Sí, caminaba pero, así, jugó en uy. droguería argentina, Sí, era exacto. un crack, papá. Pacho Mejía. Uy, Pachito, Pacho, el sí. 10. uf. El mismo, había un muchacho, Hernando Aguilar, que venía del Cúcuta y jugó con nosotros ahí. Estaba el Tano Onis. Chiquito, jugaba mucho. Nunca le pegó una patada a nadie, jamás. Estaba Pitula. ¿Pitula Hernández o Pitula Martínez? Pitula Hernández, porque El Martínez Pitula. estaba con el problema, entonces... Sí, ya estaba. Sí, ya. Pitula Hernández estuvo también... Uy, había un lateral izquierdo. Sería Estaban los Coca-Colos también. Gualdrón. Los Gualdrón, que sí, toda la vida que... Emelecos. Emelecos, fuimos del MLE. Eso más o menos la historia de nosotros en el Bucaramanga. Vino Prince. Cuando ya Prince aprendió a jugar fue con Di Plácido, bien. ¿Sí recuerda de Di Plácido, el argentino? El mono. Oh. Creería que por ahí Di Plácido de pronto, bueno, un poquitico ruso cuando vino del Tolima. Pero el mejor defensa centro que yo vi aquí en el Bucaramanga mientras transmití fútbol, que fueron como 30 años, creo que fue ese mono. Uy, muy bueno. Qué técnica, qué aguante, qué Sí. capacidad. Uy, Jugaba fútbol. De locos. Uy. De locos. ¿Sabe mano. qué me gustaba? Cuando cogía la pelota, la bajaba y al piso. No, Uf. no. Yeah. Yo le vi una vez una jugada, la coge y la para con el pecho. Y yo estoy al frente y el hombre acompaña el balón con la mirada. Sí.
y uno lo veía jugar y dice, uno, esto es muy fácil. Ya, pero este man, eso es facilísimo. Juan Carlos Díaz. Ah, no, el Nene Díaz. También el Nene. El mismo, ya en esa época también ya empezaba a sumarse también del Muti, Ferrer. El Pirata al fondo El y gol. Pirata. Estaba también Maximiliano Valeta, también que Valeta, traían que de es de Barranca. Por Barranca, digo, claro. de Barranca. También traje el otro volantico de Barranca también. Paneso sería por ahí. Paneso y era otro, pero uno pequeñito, flaquito, pero digo, ¿cómo se llamaba? Uy, jugaba mucho. Uy, no lo recuerdo ahorita. Pero la verdad que da uno gusto jugar con esa gente. No, había mucho fútbol. Así de sencillo. Yo viví junto a Jairo y Aquiles Ardila, a uy. Víctor Hugo, Uy, enseguida. Víctor Hugo. Ahí conocí a un muchachito así, chiquitico, cascorbo, caminaba así. El Y negro entonces Memín. llegó una noche Jairo a la casa y tocó como a las 9 de la noche de domingo. David, venga para que conozca a alguien. Ya estaba prendido. ¿Sabe cómo se llama? Dragoslav Sekularak. Sekularak. Seki, el Pelé blanco. Sí. Vino a jugar un partido con el Bucaramanga y se quedó chupando. No había cámara de nada. Uy, si no yo estaría abrazado con el Pelé blanco. Uy, muy Imagínese, bueno, Secular. Lo vi considera jugar el Pelé. fútbol. El Pelé blanco, por hacerle de alguna manera competencia al Pelé negro, imagínese usted. Bueno, profe, pasemos de ahí al Club Guatiguará, que yo lo conocí aquí, con el que tuve que guerrear cuando usted participaba en Guatiguará. ¿Quién fundó ese club? ¿Cómo fue la historia? El Club Guatiguará lo fundé a raíz de que nosotros dirigía fútbol. Ya, yo jugaba, pero también dirigía, ya tenía esos primeros golpes de irse uno de técnico. Ush. Entonces empecé a armar un equipito con un grupo de amigos y familiares y empezamos y formamos el Club Guatiguará. Club Guatiguará, pues tuvimos una pequeña influencia con Lanceros de Boyacá y yo mandé varios jugadores a Lanceros de Boyacá, Sí. de acá de Piedecuesta, claro, a Pompilio, Pompilio a Monsalve. Omaña, Pompilio Monsalve. claro, a Pompilio Omaña, Monsalve, que era un volante. a Omaña, sí, a él y a Piraña. La Piraña también estuvo. A Piraña, claro, yo los mandé a Lanceros de Boyacá. Y Piraña no fue el que estuvo también, que era uno mono delantero. No, ese es otro que jugó en el equipo de Envigado. Ese. Ah, no, ese fue el mono el zurdo. ¿Cómo se llama? Sí, ese es de los... Bueno, Ay, no recuerdo. tantos y todos tan buenos Sí. que a uno se le olvida. Umaña, un crack. Bueno, Uy, bueno, eso los mandé yo a Lanceros porque yo tenía convenio con Lanceros de Boyacá. ¿cuántos hexagonales? ¿Cómo le fue participando? Pues a mí me fue bien porque le di mucha salida al jugador piedecuestano. Sí, al joven. Sí, ¿no? al joven y incluso por eso muchos de los pelados que también figuraron en Selección Santander estuvieron conmigo y que fueron Atlético Bucaramanga. Estuvo Segura, estuvo Triana, Uy. estuvo Luna, Luna. el Chato Luna, exacto, estos eran mis jugadores. Estaba también el hijo de Montaño, el negro. Los dos hijos de Otero, Lacies. De Lassi es uno puntero derecho. Puntero derecho, claro. Y el otro el arquero. Arquero. Esos personajes eran los que yo dirigía. A mí hábleme de fútbol. Estuvimos también con José Luis García, El hermano de Ricardo. el y hermano de Ricardo, Hernando. de Hernando. Y Y el el hermano- hermano, el ingeniero que jugaba mejor que ellos. Y no quiso. Era el 10. Era El un 10, 10. uy, un sí. Ay, Pero era Hernando, dedicado José al Luis estudio. Y Ricardo no le amarraban los zapatos al chino, al ingeniero. Uy, sí, al ingeniero, muy bueno. Es que vivíamos cerca. Yo venía por la avenida Eduardo Santos, cerca Sí. donde el profesor Pacho Tarzán. Pacho Tarrán, sí, Pacho. Bueno, Pachito. Y yo vi jugar a ese muchacho Uy, sí. con su bolso. No, esto no me gusta, me gusta
Él jugó Ya con... estaba Hernando, que fue el primero que Sí, llegó. él llegó Hernando. Luego Bueno, fue... profe, y entonces, ¿campeón alguna vez de la... del Su hexagonal? campeón. No alcancé a ser campeón, pero fui 2 veces su campeón. ¿Cuántos años duró Guatiguara? Todos los hexagonales. Sí. Sí, lástima que Usted nosotros... fue cofundador. Claro, cofundador con Tejidos Galtés. Hasta que estaba Tejidos Galtés, Veladores Veladores el Divino Ve- Niño, estaba el la depósito del droguería cafetero. Leomar. Leomar. Tejidos Alberto y mi perrona. Hasta que un día dio un plumazo, yo me acuerdo. Es que es más, le cuento, tenemos la escritura pública. Nosotros hicimos escritura pública del hexagonal. O sea que en cualquier momento no es sino que me acerque esos documentos y yo impetro una demanda, un proceso. Sí, nosotros tenemos Usted la sabe escritura. que la ley tiene una Sí. ventaja, que tiene tanto de ancho como de largo. Claro, nosotros un tenemos- punto y una coma le cambia la interpretación. Sí, nosotros tuvimos escritura pública del hexagonal. Hasta que llegó un alcalde de la... Sí, no. Y no hubo poder humano. Bueno, y lo Y nos más- hicieron un favor. No, y lo más perraco de todo. Yo no tengo aquí compromiso con nadie. No he trabajado un solo día con el Estado, no le debo nada al Estado. Mi familia no ha trabajado, no he militado políticamente en ningún grupo, más dicho. Estoy libre de pecado, tengo autoridad moral. Y pensar, ese fue el principio del final del hexágono. Del hexagonal, sí. Y realmente, mire... Dígalo con coraje o calle para siempre. David, nosotros a raíz de eso, porque Wilson dejó el fútbol acá en Piedecuesta Hoy total. traía jugadores, traía Sí. equipo, era el que le ponía el sabor. El sabor, sí. Y realmente, pues, yo hice lo mismo y definitivamente, es más, usted no me ha vuelto a ver por la cancha, nunca he visto un partido de... No lo vi comiendo empanada qué días, pero... Sí, pero no, ya el resto yo de fútbol, cero en Piedecuesta. Bueno. Y ese es. incluso después estuve dirigiendo caminos vecinales, estuve dirigiendo la aduana nacional, No me diga. fui a 2 nacionales, claro. Oiga, profe, usted se las trae. Profe, que hablemos de la familia, porque es que la primera entrevista que yo hago en mi vida se la hice a un tal Martín Emilio Cochise Rodríguez. Yo me acuerdo que fue en el Hotel Faraones donde lo conseguí y llegué con una grabadorcita lleno de miedo a hacerle la entrevista. Y en medio de ese nerviosismo, a mí se me ocurrió decirle campeón y su familia, y el hombre se cayó. Y me dijo, tantas entrevistas y es el primero que me pregunta por la familia. Creen que yo no tengo familia, que soy una mula, como me dicen. Yo tengo familia, y empezó a hablar de la familia y le gustó la pregunta. Profe, hablemos de su familia. Pues realmente yo estoy felizmente casado con una señora que es beleña. De ella pues tenemos 3 hijos adorables, un ingeniero químico de la UIS, fue futbolista y le pasó lo mismo que el de los García, muy buen jugador, pero La mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. sí, claro, el estudio, él es químico puro. La otra niña es abogada, actualmente trabaja con el Ministerio de Hacienda, de Cultura en Bogotá. Perfecto, excelente. Y la otra niña, ella es ingeniera ambiental, ¿Y cómo se llama tu esposa, profesor? Dora Inés Borges. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. Así parezca irreverente. Que no se le vaya a salir la piedra a usted, profesor. O sea, le pido el favor. Si se le jale la piedra, o sea, conténgase, ¿sí? Le voy a dar un secreto. Cuando a usted le salga la piedra, que es cada rato, haga lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí sí explota. ¿Cómo se lo han aguantado a usted, profesor? Ah, muy bien, excelente. Pero ¿cómo se lo ha aguantado la señora a usted? Pues gracias a Dios es una excelente mujer. Ah, eso sí, llena de paciencia, Exactamente. de amor, De amor y de comprensión. Y también es educada, que es de lo más importante. También ella es muy educada. Defíname a su esposa en 5 palabras, profesor. Elegancia, Elegancia, amabilidad, amabilidad,
compromiso compromiso. y lo más importante, que es cariño. Profesor, algo de lo que usted tenga que usted hubiera querido cambiar. Si usted volviera a nacer, ¿quisiera ser igualitico o cambiaría algo? Igual. Porque... ¿A usted le gustó el chupe alguna etapa de su vida? Sí, pero no tanto. Sí, tomaba mis cervezas, pero no así para uno... No, pues tomaba porque se encontraba un amigo. Y... Claro, se celebraba algo, pero no así de contrato, no. Cogerla por contrato, no. Lo del fútbol también lo volvería a Uy, hacer. lo del fútbol, claro. Y ojalá que estuvieran pagando lo que están pagando ahora. ¡Ja! Tiene la parcela por la vía a... A Guatiguará, ¿Cómo se llama? Villa Elvira. A lo tuyo se llama Villa Elvira. Villa Elvira. ¿Cómo llega uno, por ejemplo, de ahí, de donde lo vi comiendo empanadas, a Villa Elvira? Bajar el refugio y más abajito del cruce de los 100 metros abajo del cruce para la invasión. Bueno, ¿a mano derecha o a mano izquierda? A mano izquierda. Me voy para Villa Elvira, que hijo de madres. Si bien pueda, profe, tome tintico. Es café de Colombia, es rico. Mire, aquí doña Rocío, doña Margarita. Muy sabrosa. Exquisito el tinto, profe. Y es que hay una de las situaciones que dentro de mi situación de docente matemática también le estuve dando a la construcción. Entonces, porque parte de mi título es eso. Entonces, por eso también empecé a arreglar y he arreglado mi casa. Yo mismo construí mi casa, yo la diseñé. La parcela lo mismo, yo la diseñé y ahí la tengo, ahí vamos. Bueno, profe, ¿cómo le dicen a usted en el fútbol? Paro loco. ¿Quién fue el de esa? Paro. Dígame que yo lo busco, y el hombre me tiene que dar respuesta a mí. Mire, estando en la cancha municipal, En la MUNI. en la Muni, en un partido que me pegué una volada de esas de padre y señor mío, una pelota al 4, volé Pum. para afuera. Sí, señor. A mano cambiada, Uy. saqué esa pelota. Mejor dicho, así como en el baloncesto celebro una asistencia, un saque de un arquero con mano cambiada Sí, es espectacular. espectacular. O sea, eso es como dice el narrador deportivo, como para la foto del cuaderno del año entrante. Exactamente. En eso, paro. Entonces ya, ¿Quién fue? Albornoz. El profesor Albornoz. Sí, ¿Cómo le dicen al profesor Albornoz? Es que no me acuerdo. Changaleto. Aquí somos puros apodos. Al profesor, ¿cómo es el nombre del profesor? Jorge Delgado. No, ¿cuál? No, Albornoz, Reinaldo Albornoz. Reinaldo Albornoz Peñuela. Yo le hice un reconocimiento allá en la cancha municipal con misa, le entregamos unos balones, le reconocimos de alguna manera su aporte. Sí, claro. Bueno, profesor, entonces eso le dijo el hombre, ¡pájaro! Claro, y después, ya tapando en Bucaramanga también, una vez en el estadio Alfonso López, en la central, una pelota contra Barranca, que le saqué a Maximiliano Valeta, Uy, Maxi. a todo el 4, que fue cuando me llegó Bianchi y me dijo, Chino, usted, palemele. El meleco. De una vez, entonces me fui de una vez a tapar Y primera. entonces el hombre Emelec. fue que dijo, pájaro loco. Eso, son historias bonitas. Y otro fue en un partido acá en el estadio contra el equipo de Cucaseros, que estábamos jugando un partidito amistoso y le saqué una pelota al Pitula. Hernández. Al Pitula Martínez en esa época. Pitula Martín. Que le pegaba con un fierro. No. Eso le pegaba. Y no sé cómo le saqué la pelota. La verdad no sé cómo la saqué, pero volé y la toqué y se fue. Le pegaba como lo sabía hacer Uy, Jairo Ardila. santísima. Eso era... Duro. Profe, nos quedan 3 minutos. Hoy le doy gracias de nuevo a Dios. Poco a poco he ido como avanzando en las cosas que tenía como dispersas y pendientes. Y creo que es Dios que es tan bueno y tan misericordioso. Siempre ha querido entrevistarlo a usted, pero así, mano a mano, cerquita, a boquejarro, como dicen los que... Profesor,
Jugar a las 10 de la mañana. Un clásico en la cancha Marta. Le estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Ahorita eso no va nadie. No van sino los taitas a gritar y a silbar y a pelear. Hace 30 años. Jugaba Emelec, Telecom, La UIS, Droguería Martínez Argentina. Villalba, Droguería Argentina, Gencor, La Superior, que era Barriguita y sus muchachos. Uy, y Londoño, No, la muñeca con electrificador. dígame. ¿Qué se sentía, profesor? Usted a las 10 de la mañana, usted allá, usted le dan ganas de salir corriendo, le dan ganas de llorar, ¿de qué? Uy, le cuento, de lo que sentí yo siempre jugando, alegría. Porque siempre fui alegre Sí, sí, sí. y me gustaba. Un pájaro. Y me gustaba, ¿por qué? Porque yo tenía las condiciones. No, siempre las tuvo. Y como tenía las condiciones, a mí me gustaba que me probaran porque yo sabía que siempre iba a ser el ganador. Porque fui muy ganador como deportista. Pero le daba miedito también ver esa Marte así, ¿no? No le cabía un No, alfiler a mí me gusta. a las 10 de la mañana. Le cuento, David, a mí me gustaba más cuando había gente que cuando no había gente. Porque yo me sentía más importante. Bueno. Profe, el ingeniero se llama Abel Picón, Abel Picón. amigo tuyo. Sí, claro. Sí. Ingeniero, un abrazo. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios les bendiga grande y abundantemente. Hoy, en la persona del profesor, del licenciado Jorge Eliezer Delgado Kelves, le hemos querido rendir un homenaje a la comunidad salesiana. Él, el profesor Jorge Eliezer, únicamente estuvo la bicocaíta de 46 años, docente del área de matemáticas. A toda esa comunidad, los que ya no están en la eternidad, los que se encuentran, los que se informaron, los que lo vieron, los que no lo vieron, vamos a multiplicar hoy este video, este programa, este espacio, porque es un merecido homenaje para un hombre que siempre lo perseguí, insistí, resistí, persistí, nunca desistí hasta que lo encontré. Y desde luego para la comunidad salesiana. Comunidad salesiana, solo Dios en su infinita bondad les podrá pagar por tanto. Comunidad salesiana, gracias, gracias por tanto.